Actualización en el diagnóstico y manejo del lupus eritematoso sistémico. Resumen. La heterogeneidad clínica, la evolución impredecible y los brotes son características del lupus eritematoso sistémico, LES. Aunque el LES es, en general, una enfermedad sistémica, en ocasiones puede ser un órgano dominante, lo que plantea desafíos para el diagnóstico. Hasta la fecha, el diagnóstico de LES sigue siendo clínico y algunos casos son negativos para las pruebas serológicas. Los criterios de diagnóstico no están disponibles y los criterios de clasificación se utilizan a menudo para el diagnóstico, aunque con salvedades importantes. Los nuevos conjuntos de criterios, European League Against Rheumatism, EULAR/American College of Rheumatology, ACR, 2019, permiten una clasificación más temprana y precisa del LES. Se han reconocido varios endotipos de enfermedades a lo largo de los años. Hay un mayor reconocimiento de los casos más leves en el momento de la presentación, pero casi la mitad de ellos progresan con el tiempo a una enfermedad más grave. Aproximadamente el 70% de los pacientes siguen un curso recurrente remitente, y el resto se divide a partes iguales entre una remisión prolongada y una enfermedad persistentemente activa. Los objetivos del tratamiento incluyen la supervivencia del paciente a largo plazo, la prevención de exacerbaciones y daños en los órganos y la optimización de la calidad de vida relacionada con la salud. Para el LES que pone en peligro la vida o los órganos, el tratamiento generalmente incluye un periodo inicial de terapia inmunosupresora de alta intensidad para controlar la actividad de la enfermedad, seguido de un periodo más largo de terapia menos intensiva para consolidar la respuesta y prevenir las recaídas. El manejo de las comorbilidades relacionadas con la enfermedad y el tratamiento, especialmente las infecciones y la aterosclerosis, es de suma importancia. Los nuevos agentes biológicos y convencionales modificadores de la enfermedad, usados solos, en combinación o secuencialmente, han mejorado las tasas de lograr los objetivos de tratamiento a corto y largo plazo, incluida la minimización del uso de glucocorticoides. LES. Una enfermedad desafiante con crónica fascinante. El lupus eritematoso sistémico, LES, es una enfermedad autoinmune sistémica crónica de gravedad y curso variable, caracterizada por una tendencia al brote, figura 1. En el LES están implicadas respuestas inmunes tanto innatas como adaptativas. La interacción de genes con factores ambientales conduce a numerosas alteraciones inmunológicas que culminan en respuestas inmunes persistentes contra ácidos nucleicos autólogos. El daño tisular, causado por autoanticuerpos o depósitos de inmunocomplejos, ocurre en los riñones, el corazón, los vasos, el sistema nervioso central, la piel, los pulmones, los músculos y las articulaciones, lo que provoca una morbilidad significativa y un aumento de la mortalidad. La crónica del lupus en la historia clínica es fascinante. Es posible que Hipócrates, 460-375 AC, describiera por primera vez la enfermedad, llamándola herpes estionenos o dermatosis roedora. Herbernus de Tours aplicó el término lupus a una enfermedad de la piel en el año 916 después de Cristo. En 1872, Kaposi subdividió el lupus en discoide y sistémico, introduciendo el concepto de enfermedad sistémica con un desenlace potencialmente fatal. Los principales hitos en la historia del LES incluyen la descripción de la célula del lupus eritematoso, la apreciación de su agregación familiar, el reconocimiento de la falta de un patrón típico de enfermedad y la necesidad de considerar el panorama general para su diagnóstico, y el descubrimiento del modelo de ratón lupus F1 New Zealand Black/New Zealand White F1. En 1954 se describió el lupus inducido por hidralazina y en 1982 se publicaron los criterios de clasificación ACR para LES. Durante 1964-1990, se introdujo el tratamiento del LES grave con dosis altas de glucocorticoides y fármacos inmunosupresores/citotóxicos. En 2011, se aprobó la primera terapia biológica para el LES, belimumab, Benlysta. En esta actualización, discutimos la evolución de conceptos en LES. Por necesidad, esta no es una revisión completa. Analizamos estudios seleccionados, la mayoría publicados en los últimos 5 años, que destacan su impacto en el campo y la atención de los pacientes con lupus.
Al mismo tiempo, mediante el uso extensivo de tablas, figuras, algoritmos y recuadros, brindamos información práctica y fácil de usar para su manejo. Epidemiología y causas. Epidemiología y carga. Casos más leves en registros comunitarios pero progresión en el tiempo. El LES tiene un notable predominio femenino, con casi 10 pacientes mujeres por cada hombre afectado por la enfermedad. La incidencia oscila entre 0,3 y 31,5 casos por 100.000 personas por año y ha aumentado en los últimos 40 años, probablemente debido al reconocimiento de casos más leves. Las tasas de prevalencia ajustadas en todo el mundo se acercan o incluso superan 50, 100 por 100.000 adultos. En los registros comunitarios de personas caucásicas, la mayoría de los pacientes son mujeres de mediana edad y aproximadamente el 50% de los casos son leves al momento de la presentación, figura 2A. Sin embargo, una proporción de pacientes puede progresar en gravedad, de modo que los casos leves, moderados y graves se dividen por igual a lo largo del tiempo en un tercio en cada categoría, figura 2B. La gravedad de la enfermedad puede variar según el origen étnico y generalmente es peor en los pacientes de ascendencia africana y latinoamericana. La calidad de vida relacionada con la salud está muy comprometida. Los costos anuales directos, relacionados con la atención de la salud, están muy relacionados con la gravedad de la enfermedad y los órganos involucrados y se estima en al menos dólares americanos 3.000 a 12.000 en los Estados Unidos y 2.500 a 5.000 euros en Europa para pacientes con enfermedad de moderada a grave. Factores ambientales, heredabilidad y cosegregación con otras enfermedades autoinmunes. La radiación ultravioleta, el tabaquismo y las drogas son factores ambientales bien establecidos relacionados con la patogenia del LES. Se han asociado al menos 118 medicamentos con el lupus inducido, en particular procainamida e hidralazina, mientras que se han administrado agentes antifactor de necrosis tumoral, infliximab, adalimumab, etanercept, relacionados con la producción de anticuerpos anti-ADN entre todos los autoanticuerpos relacionados con el lupus, los anticuerpos antifosfolípidos, APL, y anti-ADN se han asociado con el tabaquismo. En general, un modelo aditivo poligénico con agregación familiar de casos de LES y también con otros se han reconocido enfermedades autoinmunes. En un estudio nacional de Taiwán, los riesgos relativos, RR, de LES fueron 315,9 para los gemelos de pacientes con LES, 23,7 para los hermanos, 11,4 para los padres, 14,4 para los hijos y 4,4 para los cónyuges sin similitud genética. La concordancia de LES en gemelos monocigóticos se ha estimado en alrededor del 25%. La heredabilidad determinada genéticamente se calculó en el 43,9%, mientras que los factores ambientales compartidos familiares y no compartidos representaron el 25,8% y el 30,3% de la susceptibilidad a LES, respectivamente. Los RR en individuos con un familiar de primer grado con LES por diversas enfermedades autoinmunes varían de 5,87 para el síndrome de Sjögren primario, SS, 5,40 para la esclerosis sistémica, 2,95 para la miastenia grave, 2,77 para la miositis inflamatoria, 2,66 para la artritis reumatoide, AR, 2,58 para la esclerosis múltiple, 1,68 para la diabetes mellitus tipo 1, 1,39 para las enfermedades inflamatorias del intestino y 0,86 para la vasculitis. Estos datos pueden proporcionar información de orientación útil para asesorar a las familias con miembros afectados y proporcionar una base para comprender la asociación, o la falta de, con otras enfermedades autoinmunes. La agregación familiar de SS, LES y R primario se ha delineado mediante el uso de la secuenciación del exoma completo en 31 familias con enfermedades reumáticas autoinmunes. Las variaciones genéticas raras en la vía de señalización del receptor de células T parecen ser el denominador común de esta agregación. Todos los fenotipos del lupus, grandes y pequeños. Diagnóstico de LES y confusión con clasificación versus diagnóstico. Elegir sabiamente en LES. Las características clave de la enfermedad y su frecuencia al inicio de la enfermedad y de manera acumulativa se pueden encontrar en la figura 3.
El diagnóstico puede ser un desafío en 1. Las primeras etapas de la enfermedad, cuando puede estar presente un número limitado de características. 2. Casos negativos de anticuerpos antinucleares, ANA, o formas de órgano dominante y 3. Presentaciones de enfermedades raras, que no obstante pueden ser graves y requieren tratamiento inmediato. En nuestra experiencia, los no reumatólogos no buscan sistemáticamente la artritis y no toman en consideración las características de la enfermedad que no están presentes simultáneamente. Una prueba de ANA negativa no puede descartar el diagnóstico de LES, porque hasta el 20% de los pacientes pueden ser negativos, verdaderos o falsos negativos, en varias etapas de la enfermedad, aunque típicamente la tasa de lupus ANA negativos es mucho más baja. Las opciones incluyen, a. Repetir la prueba de ANA, si una vez es positiva. B. Pruebas frecuentes de serología en pacientes con enfermedad inactiva o en mejora constante. Y c. Omitir el análisis de orina del control de laboratorio de rutina. Al igual que ocurre con otras enfermedades crónicas, los médicos a menudo no descartan causas no relacionadas con el lupus cuando tratan de explicar los síntomas del paciente, con la tendencia a atribuirlos al lupus. Entre las muchas imitaciones del LES, las infecciones virales o parasitarias como la leishmaniasis y las neoplasias linfoides deben ser consideradas y excluidas. El diagnóstico de LES es clínico, respaldado por investigaciones de laboratorio indicativas de reactividad inmune o inflamación en varios órganos. Los conjuntos más nuevos de criterios de clasificación permiten la clasificación más temprana del LES, con la combinación de los tres conjuntos, ACR, 1997, SL1CC, 2012 y EULAR/ACR, 2019, asegurando la captura de grupos de pacientes no superpuestos, aunque en el costo de especificidad reducida. Se requieren ANA u otra positividad inmunológica, autoanticuerpos o hipocomplementemia, para la clasificación del LES de acuerdo con los criterios SLICC, 2012 y EULAR/ACR, 2019, pero no los criterios ACR, 1997. El cumplimiento de los criterios de clasificación no es necesario para el diagnóstico de LES. En pacientes con enfermedad temprana, el SLICC y EULAR/ACR son más sensibles que el ACR, mientras que los criterios EULAR/ACR tienen una especificidad superior. A pesar de este excelente desempeño, algunos pacientes con enfermedades potencialmente graves aún pueden pasar desapercibidos. La modificación de los criterios de clasificación puede mejorar su sensibilidad, permitiendo un diagnóstico y tratamiento más tempranos de más pacientes con alta carga de enfermedad. Figura 4. Endotipos y lupus de órgano dominante. Entre los diversos endotipos, el LES de inicio en la infancia, LES-C, el LES de órgano dominante, dermatológico, musculoesquelético, llamado lupus, renal, neurológico, hematológico, el lupus con síndrome antifosfolípido, SAF, y el SS han recibido más atención debido a las diferencias en el pronóstico y el tratamiento. Figura complementaria en línea S1. El LES tiene mayor actividad en el momento de la presentación y es más probable que sea severo y reciba una terapia más agresiva, además de acumular daño. La presencia de APS aumenta el riesgo del LES neuropsiquiátrico, NPLES, complicaciones trombóticas y obstétricas. En nuestra experiencia, hasta un tercio de los pacientes con APS primario aparente pueden manifestar características similares al lupus. De manera similar, los pacientes con presunta púrpura trombocitopénica idiopática, anemia hemolítica, serositis, SAF o SS tienen un mayor riesgo de desarrollarles en comparación con los controles emparejados. Evolución clínica, patrones de actividad y factores pronósticos adversos. En una gran cohorte canadiense, aproximadamente el 70% de los pacientes con LES siguieron un curso recurrente remitente, y el 30% restante se dividió en partes iguales entre remisión prolongada y enfermedad persistentemente activa. Figura complementaria en línea S2. Se han informado tasas de remisión más altas en Italia, con el 37% de los pacientes logrando una remisión prolongada. Vasculitis, glomerulonefritis y enfermedad hematológica se asociaron con una enfermedad que no remite. La remisión durante al menos 2 años consecutivos se asocia con la detención de la acumulación de daño.
LC, pacientes masculinos, pacientes con complemento bajo, anticuerpos anti-ADN o APL positivos, pacientes con alta firma de interferón, IFN, y los pacientes con índices de actividad moderados a altos tienen más probabilidades de desarrollarles grave. Idealmente, estos pacientes deben ser derivados a centros donde se ofrece atención multidisciplinaria y regresar a su médico una vez que se haya establecido un plan terapéutico. Metrología y justificación para medir índices de actividad y daños. Debido a la implicación de múltiples órganos, existe la necesidad de utilizar índices de actividad de la enfermedad validados, tanto globales como específicos de órganos, para guiar la terapia y servir como resultado de los ensayos clínicos. 3 son los instrumentos más utilizados. 1. Índice de actividad de la enfermedad de LES, SLEDAI. 2. Índice de British Isles Lupus Activity Group, BILAG, y 3. Safety of Estrogens in Lupus Erythematosus National Assessment, SELENA, SLEDAI y Physician Global Assessment, PGA. Cada índice puntúa los signos y síntomas generales de la actividad de la enfermedad en varios órganos, con SLEDAI también puntuando la serología del lupus, como los niveles de anti-dsDN y del complemento sérico. El SLEDAI está ponderado, mientras que BILAG proporciona un conjunto completo de definiciones para actividad leve, moderada y grave en múltiples órganos y de acuerdo con el concepto de intención de tratar. Por ejemplo, BILAG requiere el uso de glucocorticoides y o inmunosupresores en dosis altas. La PGA debe complementar los índices de actividad objetiva, porque estos últimos pueden pasar por alto ciertos elementos de la actividad de la enfermedad o carecer de sensibilidad a cambios longitudinales. En nuestra práctica, utilizamos la versión SLEDAI, 2K de SLEDAI, que permite calificar la actividad persistente, en lugar de la de inicio reciente, en alopecia, úlceras mucosas, erupción cutánea y proteinuria, combinada con PGA y SELENA SLEDAI y definiciones de brotes, tabla 1. Se ha propuesto una puntuación de actividad de la enfermedad de LES, SLEDAS. Accesible en http://sledas.eu/, con más elementos para incluir manifestaciones menos comunes, aunque graves, como miositis, anemia hemolítica, manifestaciones cardiopulmonares y gastrointestinales. Mejora la sensibilidad a los cambios en comparación con el SLEDAI, mientras se mantiene una alta especificidad y facilidad de uso. En el LES, el daño orgánico evaluado por el SLICS/ACR Damage Index, SDI tabla 1, se asocia con resultados clínicos adversos y muerte. Aunque algunos ítems de SDI están definidos de forma poco clara, actualmente representa la herramienta clínica única, validada y fácil de usar para monitorear las complicaciones o disfunciones en una amplia gama de órganos debido al LES activo, tratamientos administrados, especialmente glucocorticoides, o comorbilidades asociadas. Con una puntuación máxima de 46, cualquier incremento en el SDI es clínica y pronósticamente significativo, lo que refleja la carga de la enfermedad. El uso de índices de actividad y daño validados se ha incluido en la guía EULAR para el manejo del LES, que recomienda la evaluación de al menos un índice de actividad en cada visita y de la SDI una vez al año. Se pueden encontrar calculadoras en línea gratuitas para ambos instrumentos en https://qxmd.com/calculate/calculator 335 SLEDAI, 2K y https://qxmd.com/calculate/calculator 336 SLICS Damage Index. Medidas de resultado y corrección del fallo de las pruebas de lupus múltiple. Durante las últimas 3 décadas, los programas de desarrollo clínico de fase tardía, 2B y 3, que incluyen al menos 40 agentes nuevos han fracasado. Si bien los ensayos anteriores de la Clínica Mayo y los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos utilizaron medidas de resultado específicas de órganos, por ejemplo, en la nefritis, los ensayos posteriores han empleado medidas de resultado globales para capturar la actividad y respuesta general del LES. En los ensayos con belimumab, el índice de respuesta LES, SRI, se desarrolló como un resultado compuesto que incorpora una modificación de SELENA SLEDAI, BILAG y una escala analógica visual de 0, 3 de PGA para determinar la mejoría del paciente.
La evaluación compuesta de lupus basada en BICLA, desarrollada en base a datos de ensayos clínicos de Pratusumab, requiere que los pacientes cumplan con los criterios de respuesta en 3 herramientas de evaluación, a saber, SLEDAI, BILAG y PGA. Como era de esperar, las diferencias en la estructura de estos 2 índices compuestos se reflejan en las diferencias en las tasas de respuesta en los ensayos clínicos recientes de LES. Una mejor apreciación de la heterogeneidad de la enfermedad y su curso. La falta de sincronización de la participación y el tiempo de respuesta de diferentes órganos terminales. La respuesta diferencial de pacientes de diversas ascendencias y ubicaciones geográficas. La inclusión de pacientes con enfermedad leve. La alta dosis de glucocorticoides y otros medicamentos de base utilizados. Y finalmente, las deficiencias de los criterios de inclusión de los ensayos, como serología, biomarcadores, y criterios de valoración han llevado a la comunidad a creer que se necesitan mejores métricas para la respuesta al tratamiento y que debe reconsiderarse el uso de criterios de valoración específicos de órganos. Estas advertencias han obligado a los investigadores de ensayos más recientes a prestar más atención a estos problemas y modificar los diseños y las medidas de resultado en consecuencia. Se dispone de taxonomía molecular y nuevos biomarcadores para el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento, pero es necesario definirlos con más detalle. Por ejemplo, mientras que el 75% de los pacientes con LES tienen una firma de IFN, solo el 50% de los pacientes responden a los inhibidores de IFN-A. Se ha intentado definir criterios de respuesta y estados de enfermedad más rigurosos, como la remisión y el estado de baja actividad de la enfermedad del lupus, LLDAS cuadro suplementario en línea 1. LLDAS es un resultado pragmático y clínicamente relevante, teniendo en cuenta que, a, la remisión en el LES es deseable, pero no siempre alcanzable, y, b, los pacientes que pasan más del 50% de su tiempo observado en LLDAS tienen una acumulación de daño significativamente reducida. El brote es un resultado de ensayo emergente definido como cualquier aumento en la actividad de la enfermedad que lleve a la intensificación del tratamiento. La gestión de LES. Ganar la guerra prevaleciendo en múltiples batallas. Principios generales, objetivos de la terapia y recomendaciones. Las recomendaciones de manejo fueron publicadas por EULAR en 2008 y se actualizaron en 2019 en base a nuevos datos emergentes. Es de destacar que estas recomendaciones representan solo una guía, no instrucciones estrictas. Los objetivos del tratamiento incluyen la supervivencia a largo plazo del paciente, la prevención del daño orgánico y optimización de la calidad de vida relacionada con la salud. La terapia debe tener como objetivo la remisión o al menos una baja actividad de la enfermedad y la prevención de los brotes. Todos los pacientes con lupus deben recibir hidroxicloroquina, en una dosis que no exceda los 5 mg por kilogramos de peso corporal real, figura 5. Durante el tratamiento de mantenimiento crónico, los glucocorticoides deben reducirse al mínimo a menos de 7,5 mg por día, equivalente de prednisona, y, cuando sea posible, retirarse. La iniciación adecuada de agentes inmunomoduladores, metotrexato, azatioprina, micofenolato, puede acelerar la reducción/interrupción de los glucocorticoides. En la enfermedad persistentemente activa o enllamarada, se debe considerar la adición de belimumab. Rituximab o ciclofosfamida, CI, se pueden considerar en la enfermedad refractaria que amenaza los órganos. En la actualización reciente, también se proporcionaron recomendaciones específicas para enfermedades cutáneas, neuropsiquiátricas, hematológicas y renales. Los pacientes con LES deben ser evaluados por su estado de anticuerpos APL, perfil de riesgo de enfermedades infecciosas y cardiovasculares, SB, y las estrategias preventivas deben ajustarse en consecuencia. Consideraciones especiales. Nefritis lúpica. La nefritis lúpica, NL, es una causa importante de morbilidad, aumento de los gastos médicos y mortalidad en el LES. El riesgo de por vida de nefritis grave es aproximadamente del 20%, aunque los informes anteriores pueden haber sobreestimado estas tasas. Los pacientes más jóvenes, especialmente los hombres, aquellos con serología activa o con lupus no renal activo de moderado a grave, tienen un mayor riesgo de afectación renal.
En referencia a los hallazgos histológicos, los fuertes predictores de progresión a enfermedad renal en etapa terminal, ERT, incluyen la presencia de fibrosis intersticial extensa / atrofia tubular y semilunas, tabla complementaria en línea S1. En un estudio de un solo centro de Milán que revisó casos desde 1976 hasta 2016, los factores de riesgo de ERT fueron el sexo masculino, la hipertensión, el aumento de creatinina basal, los índices de actividad histológica y de cronicidad altos y el no uso de inmunosupresión de mantenimiento. La supervivencia sin ERT aumentó de 80% a 90% a los 20 años, atribuido principalmente a biopsias diagnósticas anteriores y al pronto establecimiento de terapia inmunosupresora, cuadro suplementario en línea 2. En las recomendaciones actualizadas de 2019 EULAR/European Renal Association European Dialysis and Transplant Association, era EDTA, para la NL, el objetivo de la terapia se estableció como una reducción de la proteinuria en mayor o igual a 25% con una tasa de filtración glomerular estable, TFG, más menos 10% del valor inicial, en los primeros 3 meses después del inicio del tratamiento. Reducción mayor o igual a 50% de la proteinuria a los 6 meses. Y menor a 0,507 gramos en 24 horas de proteinuria a los 12-24 meses, todos con TFG estable. En la NL proliferativa activa, tratamiento inicial, inducción, con dosis bajas de 6 intravenoso, 500 mg por 6 dosis quincenales, o micofenolato de mofetilo, MMF. 2 a 3 gramos por día o ácido micofenólico en dosis equivalente, ambos combinados con glucocorticoides, pulsos de metilprednisolona intravenosa, luego prednisona oral 0,3 a 0,5 miligramos por kilogramos por día. La combinación de MMF con inhibidores de calcineurina o SEI en dosis altas son regímenes alternativos para pacientes con proteinuria en rango nefrótico y factores de pronóstico adverso, respectivamente. Debe seguir un tratamiento de mantenimiento a largo plazo posterior con MMF o azatioprina. Se ha prestado más atención a la necesidad de minimizar la exposición del paciente a los glucocorticoides. En las recomendaciones actualizadas de EULAR/ERA EDTA, después de la metilprednisolona intravenosa en pulso, la dosis inicial recomendada es de 0,3 a 0,5 miligramos por día de equivalente de prednisona, que debe reducirse gradualmente a menor o igual a 7,5 miligramos por día a los 3 a 6 meses. El tratamiento en los niños sigue los mismos principios que las enfermedades de los adultos. Los algoritmos de tratamiento basados en recomendaciones EULAR para NL proliferativos y membranosos se pueden encontrar en las figuras complementarias en línea S3 y S4. NPLs, trombótico o inflamatorio y el problema de atribución. Los eventos neuropsiquiátricos son diversos y la mayoría ocurren en torno al diagnóstico de LES. Entre ellos, las convulsiones, los eventos cerebrovasculares y la disfunción cognitiva son los más frecuentes. El riesgo de accidente cerebrovascular isquémico es más del doble en comparación con la población general, con RR más altos dentro del primer año después del diagnóstico de LES. Esto presenta una oportunidad para que los reumatólogos examinen a los pacientes en busca de factores de riesgo e intervengan de manera temprana. Es importante destacar que aproximadamente el 60% de los accidentes cerebrovasculares ocurren en presencia de actividad lúpica generalizada, lo que tiene implicaciones para su manejo, ver más abajo. Aunque la mayoría de los eventos se resuelven, se asocian con una reducción de la calidad de vida relacionada con la salud y un exceso de mortalidad. La disfunción cognitiva es un problema importante en el LES y a menudo ocurre con anomalías cerebrales estructurales limitadas o nulas en la resonancia magnética convencional. Utilizando la resonancia magnética funcional en la evaluación de la función cognitiva, Barraclough et al. Demostraron que los pacientes con LES tienen un peor desempeño en una tarea de atención sostenida y respuestas cerebrales alteradas, particularmente en las regiones de red de modo predeterminado y el caudado. El estudio destacó que es probable que los pacientes con LES empleen mecanismos cerebrales compensatorios para mantener el rendimiento cognitivo y pueden obtener una puntuación similar a los controles sanos en medidas objetivas de cognición, pero pueden fatigarse más rápido.
La atribución de manifestaciones neuropsiquiátricas al LES, el llamado NPLES primario, es compleja y requiere un enfoque integral y multidisciplinario para descartar imitaciones, infecciones, malignidad, comorbilidades y otras, considerando a. Riesgo o favorecer, factores como el tipo y el momento de la manifestación, la presencia de actividad de la enfermedad no neurológica generalizada, neuroimagen anormal y análisis del líquido cefalorraquídeo, anticuerpos APL positivos. Y, b. Factores de confusión que favorecen los diagnósticos alternativos. Las nuevas técnicas de resonancia magnética pueden ayudar a diferenciar el NPLES primario de los eventos neuropsiquiátricos no relacionados con el lupus. El primero se caracteriza por hipoperfusión en la sustancia blanca cerebral que parece normal en la resonancia magnética convencional. Recientemente demostramos que el registro conjunto de resonancia magnética con contraste de susceptibilidad dinámica del flujo sanguíneo medido por resonancia magnética en el centro semioval del cerebro sugiere NPLES primario. Se recomienda la terapia inmunosupresora para NPLES de presunto origen inflamatorio, anticoagulación/antiagregante plaquetario, terapia para manifestaciones presuntamente trombóticas o embólico, y su combinación si se consideran ambos mecanismos posible. Un gran estudio de autopsias que incluyó tanto a pacientes con NPLES, 70% de los cuales tuvieron accidentes cerebrovasculares, principalmente en el contexto de actividad lúpica generalizada, mostró que los microtrombos se encontraron únicamente en NPLES y se asociaron con depósitos de C4D y C5B9, lo que sugiere que el depósito del complemento pueden ser un factor clave en la interacción entre los autoanticuerpos circulantes y las lesiones tromboisquémicas observadas en el LES. Estos datos indirectos apoyan la recomendación EULAR de un umbral bajo para el tratamiento inmunosupresor en el accidente cerebrovascular, especialmente en presencia de actividad lúpica generalizada y ausencia de anticuerpos APL y factores de riesgo ateroscleróticos. Se puede encontrar un algoritmo para la gestión de NPLES en la figura complementaria en línea S5. Enfermedad hematológica y fenotipos hematológicos emergentes. Las citopenías autoinmunes son frecuentes en el LES. Las manifestaciones hematológicas que requieren tratamiento inmunosupresor en pacientes con LES incluyen trombocitopenia inmune, ver figura complementaria S6 en línea para su manejo, y anemia hemolítica. La presencia de trombocitopenia debe impulsar el examen del frotis periférico para excluir anemia hemolítica microangiopática, MHA, y microangiopática trombótica, TMA. MHA es una hemólisis no inmune resultante de la fragmentación intravascular de los glóbulos rojos que produce esquistocitos en el frotis de sangre periférica. La TMA es un síndrome diverso que incluye, entre otros, la púrpura trombocitopénica trombótica clásica, TTP, y se caracteriza por ambas MHA y daño orgánico debido a trombosis arteriolar y capilar, con anomalías patológicas endoteliales y de la pared de los vasos sanguíneos, características que conducen a trombosis microvascular. No todos los MHA son causados por un síndrome de TMA, pero prácticamente todos los TMA causan MHA y trombocitopenia. En casos raros, MHA puede ser una manifestación de AVS catastrófico. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que la TTP y el LES son síndromes clínicos distintos y rara vez coexisten. Los pacientes con lupus pueden tener niveles reducidos de la metaloproteinasa ADAMTS13, un hallazgo clásico en la PTT, que puede deberse a la presencia de autoanticuerpos contra la proteína. Esto puede plantear dificultades para distinguir el LES de la TTP/TMA, y las características superpuestas, como la afectación grave del SNC, pueden hacer que la TTP sea indistinguible de la exacerbación del LES. En tales casos, se puede considerar el uso de plasmaféresis o rituximab. Sin embargo, en la mayoría de los casos, MAELES responde a la terapia inmunosupresora y no requiere plasmaféresis. El síndrome de activación de macrófagos, MAS, es una complicación rara pero potencialmente fatal del LES, que se presenta con citopenia febril que imita brotes de lupus. El MAS puede coincidir o seguir al diagnóstico de LES y puede recaer en hasta el 10% de los pacientes. Los glucocorticoides en dosis altas solos se utilizan como tratamiento de primera línea.
También se utilizan inmunoglobulina intravenosa, CI, rituximab y etoposide, siendo los regímenes basados en etoposide y CI los que tienen la mejor eficacia. Hipertensión pulmonar y afectación del corazón. La hipertensión arterial pulmonar es una complicación poco frecuente pero grave del LES. Datos recientes sugieren dos fenotipos distintos, el vasculopático con baja actividad de la enfermedad de lupus PAH pura, y el llamado vasculítico con alta actividad de la enfermedad de lupus, que pueden ser más sensibles a la terapia inmunosupresora. Los pacientes con lupus también pueden desarrollar hipertensión pulmonar a través de otros mecanismos. Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica debido a oclusión no resolutiva de la vasculatura pulmonar o, con menor frecuencia, hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad pulmonar intersticial que causa hipoxemia. Aunque la pericarditis es la manifestación cardíaca más frecuente, en el LES se puede detectar valvulopatía y, con menor frecuencia, miocarditis. Tanto el LES como la presencia de APL aumentan el riesgo de enfermedad valvular cardíaca. La miocarditis es rara, pero cada vez más reconocida en el LES después de la llegada de la resonancia magnética del corazón y el uso de pruebas de troponina de alta sensibilidad. Probablemente una complicación poco reconocida del tratamiento antipalúdico prolongado. Se presenta como una miocardiopatía hipertrófica restrictiva con o sin alteraciones de la conducción, salud, fertilidad y embarazo de la mujer en LES. El riesgo de displasia de cuello uterino de alto grado y cáncer de cuello uterino es 1,5 veces mayor en mujeres con LES. En consecuencia, se debe recomendar la vacunación contra el virus del papiloma humano en todas las mujeres con LES. El LES tiene un impacto en las relaciones personales y la decisión de tener hijos. La planificación familiar debe discutirse lo antes posible después del diagnóstico. La anticoncepción hormonal y la terapia de reemplazo de la menopausia, si hay una fuerte indicación, se pueden utilizar en pacientes con enfermedad estable / inactiva y bajo riesgo de trombosis, figura 6. La mayoría de las mujeres pueden tener embarazos exitosos y se pueden tomar medidas para reducir los riesgos de resultados adversos maternos o fetales. Los factores de riesgo de resultados adversos del embarazo incluyen LES activo, LN activo anterior o actual, hipertensión o proteinuria más de 1 gramo al día, presencia de actividad serológica o anticuerpos APL, morbilidad vascular y gestacional previa, y uso de prednisona, un sustituto de la enfermedad activa. Por el contrario, existen beneficios del uso de hidroxicloroquina y antiagregantes plaquetarios / anticoagulantes. El aumento de BB-ISC5B9, al comienzo del embarazo, son fuertemente predictivos de resultados adversos del embarazo, lo que respalda el papel de la activación del complemento de la vía alternativa. Se ha informado recientemente sobre tasas bajas del uso de aspirina en dosis bajas y la alta prevalencia de factores de riesgo de preeclampsia entre las mujeres embarazadas en una cohorte multinacional de inicio de LES, lo que apunta a una brecha importante entre las prácticas y las recomendaciones actuales para el cuidado de las mujeres embarazadas con LES. El bloqueo cardíaco congénito, CHV, se puede desarrollar en aproximadamente el 1% de los fetos de mujeres positivas a anti-ROP/SSA, incluido el LES. En un registro de salud a nivel nacional, las personas con CHV tenían un riesgo significativamente mayor de A. Comorbilidad cardiovascular manifestada como miocardiopatía y / o insuficiencia cardíaca e infarto cerebral, B. Un trastorno sistémico del tejido conectivo y C. Desarrollar cualquiera de las 15 enfermedades autoinmunes comunes. Comorbilidades. Infecciones. El riesgo neto de infección en el LES está asociado con factores relacionados con la enfermedad y con el tratamiento. Los pacientes deben recibir vacunas de acuerdo con las recomendaciones del EULAR. La inmunización contra la influenza estacional y la infección neumocócica, tanto PCV13 como PPSV23, se administra preferiblemente durante la enfermedad estable. La vacunación contra el herpes zóster con la vacuna viva, Zostavax, está disponible para la población general. En 90 pacientes con LES estable que no recibieron inmunosupresión intensiva, Zostavax fue bien tolerado y provocó una respuesta inmune. Shingrix, una vacuna inactiva más nueva, es segura y más eficaz para prevenir el herpes zóster en la población general, aunque no se han realizado estudios en pacientes con lupus.
Los pacientes con LES pueden tener un estado neto variable de inmunosupresión, por lo que la infección debe tratarse en caso de duda. Una proteína C reactiva elevada hace que sea más probable una infección bacteriana que un brote de enfermedad. El reconocimiento y el tratamiento oportunos de la sepsis son esenciales. Las puntuaciones validadas, como la puntuación rápida de insuficiencia orgánica aguda relacionada con la sepsis, SOFA, identifican a los pacientes con mayor riesgo de un resultado desfavorable en la sala de emergencias o en pacientes hospitalizados, mediante la puntuación de 3 variables: estado mental alterado, taquipnea e hipotensión. Enfermedad cardiovascular. El LES es un factor de riesgo independiente de SB, atribuido tanto a factores de riesgo tradicionales como relacionados con la enfermedad, como la actividad persistente de la enfermedad, NEL, presencia de APL y uso de glucocorticoides. El uso de estatinas debe considerarse en función de los niveles de lípidos y la presencia de otros factores de riesgo tradicionales. Se recomienda calcular el riesgo de SB a 10 años utilizando, por ejemplo, la evaluación sistemática del riesgo coronario, SCORE, aunque se subestima el riesgo real en pacientes con LES. Mantener la presión arterial por debajo de 140-90 milímetros Hg puede reducir los episodios vasculares, por lo que debe considerarse el objetivo general para los pacientes con LES. Sin embargo, los pacientes con presión arterial mayor de 130-80 milímetros Hg y SB clínica o un riesgo de SB estimado alto, mayor de 10%, deben tratarse con un objetivo menor de 130-80 milímetros Hg. Además, los pacientes con enfermedad renal se benefician de objetivos de presión arterial más bajos, es decir, por debajo de 120-80 milímetros Hg y el uso de inhibidores del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. En un estudio de la base de datos de investigación del Seguro Nacional de Salud de Taiwán, el LES fue un predictor independiente de la mortalidad hospitalaria después de la angioplastia coronaria percutánea, PCI, y se asoció de forma independiente con la mortalidad general, la revascularización repetida y los eventos cardiovasculares adversos importantes. El estudio demuestra los riesgos inherentes asociados con el LES en pacientes sometidos a PCI y destaca la necesidad de mejorar la atención y las estrategias de prevención secundaria para estos pacientes de alto riesgo. Neoplasias malignas. Las tasas de neoplasias malignas difieren en pacientes con LES en comparación con la población general. Existe un mayor riesgo de cáncer hematológico, pulmonar, tiroideo, hepático, cervical y vulvovaginal, pero un riesgo menor de cáncer de mama y próstata. El riesgo de linfoma se triplica aproximadamente y se ha relacionado con una mayor actividad de múltiples citocinas inflamatorias, así como con posibles causas virales. Supervivencia y mortalidad e impacto de los ingresos. En los países occidentales, las tasas estandarizadas de mortalidad por todas las causas y por causas específicas disminuyeron significativamente con el tiempo, probablemente reflejando los avances en el tratamiento del LES y ciertas comorbilidades. Sin embargo, las tasas de mortalidad son particularmente altas para los pacientes menores de 40 años. Los resultados no son tan buenos cuando se mira el panorama global del LES. Después de un periodo de mejora importante, la supervivencia en el LES se ha estancado desde mediados de la década de 1990 en una revisión de 125 estudios. En los países de ingresos altos, la supervivencia a 5 años supera el 95% tanto en adultos como en niños. En los países de ingresos bajos/medianos, la supervivencia a los 5 y 10 años fue menor entre los niños que entre los adultos. Ensayos clínicos recientes. Preparando el camino para el futuro. Los nuevos agentes biológicos y convencionales modificadores de la enfermedad utilizados solos, en combinación o secuencialmente, han mejorado las tasas de logro de los objetivos del tratamiento, incluida la minimización del uso de glucocorticoides. Más específicamente, los estudios han demostrado que el MMF o el micofenolato de sodio con recubrimiento entérico es igualmente eficaz que el C y superior a la azatioprina en los estudios de pacientes con lupus general o LN. Inhibidores de calcineurina añadidos a la terapia de inducción estándar para la LN, llamada terapia multiobjetivo, puede aumentar las tasas de remisión renal completa y mantener la remisión.
El primer régimen probado incluía tacrolimus en combinación con MMF y glucocorticoides, tanto como terapia de inducción como de mantenimiento. El estudio de fase 2 AURA-LN probó la eficacia y seguridad del nuevo inhibidor de calcineurina voclosporina en LN activa. Su adición a MMF y glucocorticoides para la terapia de inducción de LN activa dio como resultado una respuesta renal superior, pero se observaron tasas más altas de eventos adversos, incluida la muerte. Un estudio de fase 3 posterior confirmó recientemente una eficacia superior sin preocupaciones de seguridad, todavía en forma de resumen. En referencia a los productos biológicos, nuevos estudios han confirmado datos anteriores sobre la eficacia de belimumab. En pacientes con LES del noreste de Asia, belimumab mejoró significativamente la actividad de la enfermedad y redujo los brotes graves al tiempo que redujo el uso de prednisona. Un estudio reciente comparó la progresión del daño orgánico en pacientes que recibieron belimumab en el estudio de extensión a largo plazo BLISS con pacientes con puntaje de propensión emparejados tratados con atención estándar de la cohorte de lupus de Toronto. Los pacientes que recibieron belimumab tenían un 61% menos de probabilidades de progresar a una puntuación de SDI más alta durante un año determinado en comparación con los pacientes tratados con SOC, HR0, 39. En adultos con NL activo, la eficacia y seguridad de belimumab en pacientes con NL activo, BLISS, LN, en el que participaron 448 pacientes, cumplió su criterio de valoración principal y demostró que un número mayor y estadísticamente significativo de pacientes alcanzaron una respuesta renal de eficacia primaria durante 2 años cuando se trataron con belimumab más la terapia estándar en comparación con placebo, 43% frente a 32%, OR, y C del 95%, 1, 55, 1, 04 a 2, 32. El anifrolumab, un anticuerpo monoclonal humano contra la subunidad 1 del receptor de IFN de tipo 1, no tuvo un efecto significativo sobre el SRI, criterio de valoración principal, en el tratamiento del lupus no controlado a través de la vía del interferón, TULIP, un ensayo de fase 3. Por el contrario, el ensayo de fase 3 de TULIP-2 utilizó como criterio de valoración principal el Composite Lupus Assessment, BICLA, basado en British Isles Lupus Assessment Group, BILAG, un criterio de valoración secundario del ensayo TULIP-1. Una respuesta BICLA requiere, 1, reducción en cualquier actividad de la enfermedad de línea de base moderada a severa y sin empeoramiento en ninguno de los 9 sistemas de órganos en el índice BILAG, 2, sin empeoramiento en el SLEDAI, 3, sin aumento de mayor o igual a 0,3 puntos en PGA, 4, no se suspendió la intervención del ensayo y, 5, no se usaron medicamentos restringidos por el protocolo. La discrepancia de los resultados en TULIP-1 y TULIP-2 puede deberse a diferencias en la fisiopatología de varios órganos involucrados en el LES, diferencias entre el SR' y el BICLA, por ejemplo, SR' solo cuenta las respuestas completas, mientras que BICLA también cuenta parciales respuestas, y diferencias en los pesos respectivos de los diversos órganos involucrados y la serología, BICLA no tiene en cuenta la serología. Preguntas abiertas, necesidades insatisfechas, terapias emergentes y futuras. El LES sigue siendo una enfermedad desafiante e incapacitante, pero ahora hay una mejor comprensión de sus causas, un reconocimiento más temprano de sus síntomas y signos y medicamentos más efectivos y menos tóxicos. Tras la aprobación de belimumab, avances en la investigación del lupus han dado lugar a nuevos ensayos clínicos para fármacos en investigación, cada uno con un mecanismo de acción único, figura 7. Estos incluyen, pero no se limitan a, anticuerpos dirigidos a células B o células T o su interacción, células dendríticas, IFN y otras citocinas y, finalmente, IL-2 en dosis bajas para estimular la función reguladora de las células T. Los éxitos recientes, como el ensayo con baricitinib y los resultados positivos del estudio TULIP-2 de anifrolumab, así como la IL-2 en dosis bajas, dan lugar a un optimismo cauteloso. NPLS es una frontera emergente para la investigación y el cuidado del lupus, que abarca un amplio espectro de manifestaciones clínicas y mecanismos fisiopatológicos complejos que aún no se conocen bien.
El tratamiento de otros aspectos del LES, como de piel, enfermedades neuropsiquiátricas y hematológicas, o de síntomas como la fatiga y dolor de cabeza, sigue siendo problemático. No está claro si existe una firma molecular, biológica o de imagen para estos endotipos. Con este fin, el desarrollo de medidas de resultado específicas de órganos, como el índice de gravedad y área de la enfermedad del lupus eritematoso cutáneo, CLASI, para el lupus cutáneo, puede facilitar el desarrollo de fármacos para diferentes subtipos de la enfermedad.